Con mucho placer y alegría está comenzando un programa más de lecciones que transforman en vivo y en directo desde el hermoso país de Perú. Bendiciones de Dios para usted y su familia y un gran abrazo donde se encuentre en este momento siguiendo esta transmisión. Esté aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica o Europa, siente el cariño de mi parte y mi agradecimiento por separar este tiempo para acompañarme en el estudio de la Biblia, la oración y la predicación de la palabra de Dios. Si ahora usted está pasando un momento feliz, alegre, de realización, o quién sabe un momento triste, difícil o de pesar, quiero que recuerde que aquí estamos con usted para que no se siga sintiendo solo o triste. Avancemos juntos hacia la patria celestial. Cuente conmigo y con todos los que somos parte de este ministerio maravilloso de lecciones que transforman. Recuerde que somos una familia y estaremos orando por usted para que el Señor la fortalezca y le ayude a vencer los desafíos de la vida con los cuales se enfrenta diariamente. Porque como dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por lo tanto, quédese con Dios, no se aparte de Él, especialmente si está pasando momentos difíciles. Él lo ayudará y le dará la victoria. De eso estoy muy seguro. Hoy continuaremos estudiando el capítulo 40 de Isaías. Específicamente nos concentraremos en los versículos 3 al 8. Isaías 40, 3 al 8. El título del estudio de hoy es Presencia, Palabra y Obras Viales. Vamos a orar para iniciar el estudio. Gracias, oh Dios, porque nos permites otra vez reunirnos aquí juntos como familia espiritual, como tus hijos. Queremos aquí, Señor, aprender, queremos fortalecernos, queremos seguir
avanzando hacia adelante, hacia la patria celestial, fijando nuestros ojos en ti, el único autor y consumador de nuestra fe. Bendice nuestra mente y trae a los que tienen que escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de que ustedes estén presentes en este momento aquí. Así que reciba un fuerte abrazo de mi parte, donde usted se encuentre. Gracias a los que ya dejaron su comentario: Rosy Escanoa, Alondra de Los Ángeles, Nancy Vargas, Francisco Albino, Josefina Lara, Adela Terán, Vicente Torres, Jimmy Marte, Verónica García Alvarado, Nancy Vargas, Lucio Humberto Aranda, Dina Melo, Eugenia Cabrera. Qué bueno, gracias Mimi Rubio, y a todos los que están dejando sus comentarios, muchas gracias. El tema de hoy, lunes 15 de febrero, lleva por título Presencia, Palabra y Obras Viales. Después de la proclamación introductoria en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2, que se resume en Consuelen a mi pueblo, ahora se describen tres escenas que representan diferentes aspectos del tema de consuelo después del castigo. Cada escena es presentada o incluye una proclamación. La primera escena está en el versículo 3, que lleva por título Voz que clama. La segunda escena está en el versículo 6, voz que decía, da voces. Y la tercera escena está en el versículo 9, levanta fuertemente tu voz. Esta tercera escena lo veremos mañana. Hoy estudiaremos la primera y la segunda. Empecemos estudiando la primera escena, que representa uno de los diferentes aspectos del tema de consuelo, del consuelo después del castigo. La primera escena, que está en los versículos 3 al 5, comienza de la siguiente manera. Versículo 3. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Amigos, el paralelismo que usted puede ver en este versículo entre preparar el camino en el desierto y enderezar o allanar una calzada o un camino en el desierto es una imagen de preparación para que el Rey Divino viaje a través de la tierra hacia su pueblo para revelar su gloria. La gloria de Dios representa su presencia y su poder divinos. Incluye el poder de proteger a su pueblo y librarlo de la opresión y la dura esclavitud. El escenario de la preparación del camino que aparece aquí, en el versículo 3, es metafórico, es decir, simbólico. ¿Y qué representa? Mucha atención, por favor. ¿Qué representa este preparar el camino? Quiere decir que la preparación para recibir la gloriosa presencia del Señor que viene a su pueblo a consolarlo requiere pureza, por lo que debe haber una preparación de purificación para encontrarse con Él. Y si el pueblo necesita purificación, tiene que prepararse. Y hermanos, nosotros hemos visto en las semanas pasadas, especialmente en el capítulo 4 de Isaías, acerca de las inmundicias que existían, las manchas de sangre que se derramaban y estaban en las manos de los habitantes de Jerusalén. En este versículo 3, lo que Dios está diciendo a su pueblo a través del profeta Isaías con voz de fuerte clamor es que los habitantes de Jerusalén deben lavar y purificar sus vidas de los defectos morales que han estado cometiendo o han estado teniendo en sus vidas. Pero ellos no lo podrán hacer solos, necesitan del poder purificador del Señor que purga verdaderamente estos pecados. Por eso es que en Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios hace la invitación a su pueblo: vengan y aclaremos las cuentas. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla, dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Amigos, este versículo
nos da a entender que solo Dios puede hacer el milagro de purificación en la vida del pecador. Dios es quien perdona los pecados y limpia de toda maldad, como lo enseña 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. El ser humano, no importa lo que haga, no podrá purificarse a sí mismo. Eso lo deja bien claro también Dios mismo en Jeremías capítulo 2, versículo 22, cuando dice: por más que te laves con lejía y uses todo el jabón que quieras, ante mí seguirá presente la mancha de tu pecado. Así que sin Dios, el ser humano está perdido. El cambio que quiere hacer por su cuenta, dejando a un lado a Dios, es solo una fantasía, una mentira. Hay mucha gente en el mundo que vive separado de Dios, pero se porta bien delante de los demás. Y hasta son respetados y honrados por la sociedad porque se los califica como buenos ciudadanos. Pero la Biblia nos enseña que toda esa apariencia de moralidad, bondad y rectitud no sirve de nada si el ser humano está separado de Dios. Todo lo que nace del corazón humano, hermanos queridos, sin Dios, está contaminado por el pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice que todas las buenas obras que son hechas separadas de Dios son como un trapo sucio, maloliente, inmundo. Es por eso que Dios invita en este versículo 3 de Isaías capítulo 40 a prepararse para recibir al Señor. Y esta preparación debe ser hecha por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja en el ser humano a través del estudio de la Biblia y la oración. Porque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice que el ser humano nace a una nueva vida, vive una vida santa y pura a través de la palabra de Dios que tiene el poder de transformar. Es por eso la importancia, hermanos, que todos los días busquemos a Dios en primer lugar a través del estudio de la Biblia y la oración. De esta manera seremos transformados de gloria en gloria hasta llegar a ser semejantes a Cristo. Cuando hagamos esto, nuestra mente, pensamientos, nuestro carácter completo y todas nuestras acciones cambiarán para bien y viviremos para honrar y glorificar a Dios. Más adelante, en la Biblia, Malaquías predijo que el camino del Señor sería preparado por un mensajero especial. Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice: yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Sí, vendrá primero el mensajero que anuncia la alianza de Dios a quienes ustedes desean. Amigos, Jesús explicó en Mateo capítulo 11, versículo 10, que este mensajero que prepararía el camino para la venida del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y purifica vidas, es Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 10. Dice: Juan el Bautista es el hombre al que se refieren las escrituras en Isaías y Malaquías cuando dicen: envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Interesante, ¿no? Mateo capítulo 3, versículo 3 también aplica la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3 a Juan el Bautista, cuando dice: el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita en el desierto o clama, ¿no? Preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Amigos, el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 40, versículo 3 en la vida y el ministerio de Juan el Bautista es impresionante. Y una vez más se nos confirma que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Por eso usted nunca debe dudar de la palabra de Dios. Cuando ella le promete algo, crea que lo cumplirá. Juan predicaba en el desierto de Judea con fuerte clamor, anunciando la venida del Mesías y Salvador, exactamente como la profecía lo anunciaba con anticipación en Isaías y Malaquías. Pero Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 predice otro mensajero llamado el profeta Elías,
que prepararía el camino del Señor. Fíjense, vamos a leer Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Amigos, este versículo no está hablando de manera literal sobre el profeta Elías, porque cuando el profeta Malaquías escribió esta profecía, Elías ya estaba muerto. Entonces, ¿a quién se refiere Dios cuando menciona en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, aquí? Jesús, hermanos, lo que está aplicando esta profecía más adelante, en Mateo capítulo 11, versículo 14 y capítulo 17, versículos 11 al 13, aplica a Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir a continuación. La profecía de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 tendría un cumplimiento también adicional justo antes de la segunda venida de Cristo, que es el día de Jehová grande y terrible. Amigos, es interesante ver que Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, predijo que 3 ángeles prepararían el camino de la venida del Señor, al entregar mensajes evangélicos que apelarían a todos los habitantes del planeta Tierra a adorar solo al Creador y alentarían al pueblo de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recuerden que los mandamientos de Dios se basan en el amor y la fe de Jesús. En esto, los conceptos de Apocalipsis capítulo 14, versículos 12, en adelante, son similares al mensaje de Elías de reconciliación relacional. Porque la profecía de Malaquías capítulo 5 o capítulo 4, versículos 5 y 6 habla de reconciliar a los hijos con sus padres. Y esta reconciliación también se basa en el amor y está situado junto a un recordatorio para guardar los mandamientos de Dios. Jesús comisionó a sus seguidores de hace 2000 años atrás y a los de la actualidad para proclamar su evangelio. Usted puede encontrar esta comisión en Mateo capítulo 24, versículo 14 y Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde Jesús envía a su pueblo a ser discípulos, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces llegaría el fin. Jesús volvería. Así que hay una obra que hacer, apreciados hermanos, antes de que Jesús vuelva. Como pueblo de Dios, somos los encargados de preparar y enderezar el camino para la vuelta de Jesús. Nosotros, su pueblo del tiempo del fin, somos Elías y los 3 ángeles a quienes Dios ha confiado el asombroso privilegio y la responsabilidad de preparar el camino del Señor. Hermanos, qué maravilla es saber que las profecías de Isaías que fueron dadas en la antigüedad también es para nosotros. Contienen principios que repercuten a través de la historia de la salvación hasta el presente. Este es un privilegio también. ¿Por qué Isaías abordaría eventos tan lejanos en el futuro, ministrando a generaciones aún no nacidas? Es que esas profecías prueban un concepto importante que es muy relevante para nosotros como pueblo del Señor en el tiempo del fin. Y es que el Dios verdadero es único en el sentido de que Dios conoce el futuro. Por lo tanto, Él tiene la sabiduría suficiente para guiar a su pueblo hacia el futuro y sus promesas para nosotros seguramente se cumplirán. Entonces, aunque podamos pasar por tiempos difíciles, no debemos desesperarnos porque el Señor estará con nosotros y nos guiará hasta que estemos a salvo. Apreciados amigos, este tipo de esperanza que brindan los mensajes divinos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Malaquías
sostuvo a un remanente de los exiliados babilónicos, para que no se dieran por vencidos ni abandonaran al Señor. Los exiliados o cautivos necesitaban confianza para el futuro, porque eran conscientes de lo efímero de su existencia. Ahora, la segunda escena de Isaías capítulo 40 muestra que todos los seres humanos son como la hierba o las flores silvestres que se marchitan y se desvanecen cuando el viento de Jehová sopla sobre ellos. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a leer Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8 dice: La hierba se seca, las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, este pasaje enfatiza la fugacidad de la vida humana y nuestra vulnerabilidad ante el poder divino, en contraste radical con la palabra eterna de Dios. Dios no solo puede hacer que nos marchitemos al dejar que el castigo de las consecuencias de nuestras malas decisiones caiga sobre nosotros, sino también es totalmente capaz de restaurarnos. Él es compasivo y también es tierno con nosotros, recordando que somos polvo y su amor es eterno, como lo enseña el Salmo 103, versos 15 al 18, que dice: El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué maravilloso, hermanos, ver este versículo, ¿no? Leer este versículo. Fíjese, el texto decía que el hombre es como la hierba, ¿no? Que un momento está como la flor del campo, que en la mañana está, pero en la tarde, con los rayos del sol, se seca, se marchita. Así de frágil es nuestra vida, hermanos. Pero dice aquí el texto 17 y 18 del Salmo 103, que la misericordia de Jehová es eterna. ¿Para quiénes? Para los que le temen, para los seres humanos que lo respetan, le obedecen, lo aman, los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Oh, amigos, hermanos, esto es importante que tengamos en cuenta. Nosotros necesitamos ser obedientes al Señor. Fíjese, si queremos resumir el estudio de este día, de la lección de escuela sabática, podríamos decir que nosotros tenemos una obra que hacer. Es preparar el camino, es aplanar, allanar el camino para el regreso de Dios, para el regreso de Jesús. En el tiempo pasado, esta profecía fue aplicada para la primera venida del Señor Jesús. Y eso se cumplió en Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, la primera venida. Él allanó el camino. Por eso él predicaba en el desierto. Una voz clamaba en el desierto y era la voz de Juan el Bautista. ¿Sí? Y Jesús corroboró eso. Jesús dijo varias veces, Él, refiriéndose a Juan el Bautista, Él es del que habla el profeta Isaías, de la voz que clama en el desierto. Y justamente Juan el Bautista clamaba con voz fuerte en el desierto, porque Juan vivía en el desierto. Pero en este tiempo, amigos queridos, en este tiempo, nosotros somos Juan el Bautista. Representamos a Juan el Bautista. Nosotros representamos al mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis 14.
que prepara el camino para la segunda venida de Jesús ahora. Ya la primera venida se cumplió. Esa voz que clamaba se cumplió en Juan el Bautista, literal. Pero ahora, para la segunda venida, tiene que cumplirse en nosotros, el pueblo de Dios de los últimos días. Nosotros somos Juan el Bautista. Nosotros somos el profeta Elías que también clamaba en el desierto. Y nosotros somos el mensaje de los tres ángeles. Como pueblo del último tiempo, debemos preparar el camino para la vuelta de Jesús. Debemos aplanar el camino para que pase el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, decíamos que esta preparación es la consagración de la vida de los que predicamos y también de la gente que recibe esta predicación. En esto consiste la preparación, en esto consiste el allanamiento o las obras viales, por así decirlo, por eso el título es Obras Viales, ¿no? Preparación, palabra y obras viales es el título de la lección de este día. Entonces, nosotros tenemos que preparar nuestra vida. Nosotros tenemos que aplanar nuestra vida en el sentido de nivelarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es, amigos. La preparación para la venida de Jesús se refiere a que nosotros debemos vivir vidas santas, vidas puras en Jesús. Es Jesús quien nos va a dar la purificación. Es Jesús quien va a preparar nuestra vida. Nosotros solos no podemos hacer nada, pero es Dios en nuestra vida que prepara o nos prepara para su pronto regreso. Por eso, nosotros anunciamos que la gente debe vivir santa, de manera santa, pero nosotros primero tenemos que vivir santos, puros. Nosotros tenemos que recibir la purificación primero para predicar a los demás que también se purifiquen. De esa manera se prepararán para la vuelta de Jesús. Hermanos, entonces, la preparación del camino en nuestra vida para el regreso de Jesús consiste en lo siguiente. Hay algunos consejos en la Biblia que nos hablan claramente cómo debe ser nuestra preparación. ¿Está bien? Vamos primero a leer el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Abra su Biblia, por favor, ¿sí? Abra su Biblia. Ahora vamos a leer la Biblia en forma literal. Abra su Biblia allí donde está. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Y vamos a ver de qué manera podemos allanar el camino, preparar el camino para el regreso de Jesús. De qué manera nosotros después debemos clamar en este desierto del mundo para que la gente escuche. De qué manera también puede prepararse para que el regreso de Jesús sea una bendición en su vida y no una maldición. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Gracias a todos los que están ya aquí conmigo. Vamos a compartir, por favor, vamos a compartir el mensaje de hoy. Compartamos, mientras vamos escuchando, vamos compartiendo con nuestros familiares y amigos, ¿está bien? Para que ellos también conozcan la palabra de Dios. Muy bien, vamos a centrarnos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo en forma práctica qué significa preparar el camino, allanar el camino y con voz fuerte clamar que Jesús viene. ¿Qué significa eso en nosotros? Preparar el camino. Bueno, es una obra de santificación, es una obra de purificación, ¿sí? Y la Biblia nos aconseja eso, que debemos hacer eso. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Se da cuenta? Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Repito, como hijos obedientes, aquí Pedro empieza diciendo, ustedes deben ser hijos obedientes. Aquí está. Esta es la primera obra que consiste en allanar, aplanar el camino para la vuelta de Jesús, que es la consagración. Y la consagración comienza, hermanos, con la obediencia. Por eso dice aquí, como hijos obedientes, ustedes no tienen que estar conformándose con los deseos de la vida pasada, cuando ustedes vivían en ignorancia. ¿Qué significa vivir en ignorancia en la vida espiritual? Significa que no sabíamos cuál era la voluntad de Dios, no conocíamos las sagradas escrituras, no sabíamos las verdades bíblicas, ¿ya? Y Pedro dice, ustedes como hijos obedientes no tienen que continuar viviendo como eran antes, que no sabían la palabra de Dios. Versículo 15, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Amigos, nosotros nos preparamos para la vuelta de Jesús, allanamos el camino para que Jesús regrese a esta tierra y nosotros estemos listos viviendo vidas santas, viviendo vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que nos dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15. Nuestra manera de vivir debe ser santa. ¿Por qué? Porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué tenemos que vivir santos nosotros? Porque tenemos un Padre Santo, un Salvador Santo. Si nosotros somos hijos de la santidad, nuestra vida debe ser santa también. Pero le pregunto, ¿eso puede suceder así nomás automáticamente? ¿Nosotros somos santos por naturaleza? No, nosotros somos pecadores por naturaleza. Somos malos, sucios por naturaleza. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, todas nuestras obras sin Dios, ¿qué son? Como trapos de inmundicia, son trapos sucios, no sirven, malolientes. Entonces, esta santidad tiene que ser hecha por el Espíritu Santo en nosotros. Es una obra que hace Dios en nosotros. Por eso, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice Jesús, sin mí ustedes nada pueden hacer. Por eso tienen que estar conectados conmigo como la rama está conectada a su árbol. Cuando la rama está conectada a su árbol, da muchos frutos. Así también ustedes darán buenos frutos cuando se conecten conmigo. Entonces, la santidad nosotros la adquiriremos estando pegados a Jesús, a Cristo. ¿A través de qué? Del estudio de la Biblia y a través de la oración. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando nosotros oramos todos los días, dedicamos un tiempo especial, ¿no? De 30 minutos, 40, una hora, hora y media deberíamos estar allí estudiando, en comunión, orando al Señor. Hay que separar tiempo para eso. Separar tiempo para estar en comunión con Dios. La santidad de Dios llegará a nuestra vida a través de estos hábitos. Y lógicamente el tercer hábito que debemos hacer es compartir lo que nosotros estudiamos, compartir lo que nosotros oramos y recibimos en oración. De esa manera seremos hijos obedientes, de esa manera nosotros seremos hijos santos. Y así también estaremos preparados para la vuelta de Jesús, para recibir consolación, para recibir purificación.
Eso es lo que Cristo y Dios hacían en el pasado. Por eso Isaías anunció a su pueblo eso. Tienen que preparar el camino para el rey. Pero ¿en qué consistía esa preparación? En vivir una vida santa, obediente delante del Señor. ¿Sí? Ahora, nosotros, hermanos, para vivir vidas santas, tienen que salirse de nuestra vida algunas cosas pecaminosas. Por eso, eh, por eso yo decía hace un momento atrás, cuando leía Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro decía, ustedes no tienen que vivir como antes. ¿Y cómo era nuestra vida antes? Cuando estábamos en ignorancia, cuando no sabíamos la palabra de Dios. ¿Cómo era nuestra vida? Vaya a Gálatas, por favor. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 19 hasta el 21 para ver cómo es la vida del ignorante de la palabra de Dios. Cómo es la vida de aquel que no conoce a Dios. Cómo es la vida de aquel que no estudia la Biblia. Y cuidado que eso esté pasando en nosotros, hermanos. Cuidado que estas características o esta manera de vivir sea la nuestra, porque si es así, entonces no estamos preparándonos para el regreso de Jesús. No estamos preparándonos. ¿Qué características? ¿Qué hábitos? Las siguientes, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Está bien? Vamos a ver. Queridos hermanos, vamos a compartir la transmisión. Por favor, pase la voz. Pase la voz a tu amigo, a tu hermano. Dile, ven, 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 entra, entra. Vamos a estudiar la Biblia. Estamos estudiando la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, abre tu Biblia, por favor. Yo no lo estoy poniendo en la pantalla para que puedas tomar tu Biblia. Toma tu Biblia, abre, marca estos textos bíblicos, apúntalos, ¿sí? Y mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Aquí las obras de la carne, esta frase significa el pecado, las obras del pecado, los hábitos pecaminosos. Vamos a leer Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Estas características que hemos visto y hemos leído en este momento en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, son las características de las personas que no conocen a Dios. Son aquellas personas que viven en ignorancia, que no leen la Biblia. ¿Se da cuenta? Pero le pregunto a usted, ¿no será que también existe en la vida de los que, entre comillas, leen la Biblia, entre comillas, son parte del pueblo de Dios, entre comillas, son evangélicos, adventistas, católicos? ¿También hay esto en la vida de esas personas? Si hay eso en la vida de usted, si hay eso en la vida mía, ojo, estamos en peligro de que la Biblia dice, la última parte del versículo 21 de Gálatas 5, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos en peligro de que cuando Jesús venga, nosotros no seamos llevados al reino de los cielos. Nosotros nos perdamos. Amigos queridos, por favor, tengamos en cuenta esto.
Si usted está escuchando este mensaje y está aprendiendo que antes de la venida de Jesús usted tiene que preparar camino en su vida, tiene que allanar, aplanar el camino en su vida para que Jesús tome su ser y lo lleve al reino de los cielos, pero hay estas cosas en su vida, tenga cuidado, tenga cuidado. Amigo, tenga cuidado con el adulterio. Usted no puede ser infiel a su esposa o a su esposo, porque si usted está haciendo eso, si usted no está respetando su hogar y está yéndose con otra mujer, con otro hombre, que no es su esposa, su esposo, usted no va a heredar el reino de Dios. Y no solamente hay que irse con alguien físicamente a tener sexo o hacer cosas incorrectas por allí con alguien, sino Jesús dijo, con solo mirar a alguien que no es tu esposa, no es tu esposo, y lo codicias o la codicias, ya estás cayendo en adulterio. Por lo tanto, no vas a heredar el reino de Dios. Eso es lo que dice aquí, Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras del pecado, adulterio, empieza con el adulterio, la infidelidad, ¿qué más? Fornicación. Amigos, la fornicación, tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Con todo el respeto que te mereces, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, con todo el respeto que te mereces, pero yo tengo que explicar lo que está aquí, porque de repente tú no sabes en qué consiste la fornicación. La fornicación es cuando tú te uniste con alguien, ¿sí? Y empezaste a vivir con esa persona, pero no entraste en el matrimonio. Recuerda que el matrimonio es una orden de Dios, es un mandato de Dios. Cuando tú no te casas con alguien y solamente convives, estás desobedeciendo la orden de Dios sobre el matrimonio y estás cometiendo fornicación. Recuerda que todas esas personas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, ponte a cuenta con Dios, pero también ponte a cuenta con tu pareja. Hagan bien las cosas, formalicen esta unión, reciban la bendición de Dios a través del matrimonio, háganlo. Y amigos, ustedes no tienen que, para casarse, gastar dinero, estar haciendo fiestas aquí y allá. No, no, a Dios no le interesa eso. Lo que Dios quiere es que tú hagas bien las cosas. Y hacer bien las cosas es decidir obedecer al Señor. Obedece. Luego dice inmundicia, lujuria. Bueno, pues la lujuria es gastar dinero para verse bien, sin necesidad, caer en el error del consumismo. ¿Sí? La lujuria, hermanos, tiene que ver con el asunto de gastar más de lo que tú ganas. ¿Está bien? Preocúpate por qué. Por usar tu dinero en alimentarte, en suplir las necesidades de salud de tu familia. Un televisor puede esperar, amigos. Si tú tienes un televisor sencillo, simple, suficiente, no te estés comprando el televisor de último modelo. Si es que no tienes posibilidades. Si tienes posibilidades, no hay problema. Pero si no tienes, no estés muriéndote por eso. Tranquilo, tranquilo, conténtate con lo que tienes. La lujuria tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la vanidad. Tranquilo, no caigas en ese pecado, ¿ya? Idolatría es reemplazar a Dios por otras cosas terrenales. Tu trabajo no puede reemplazar a Dios. Tu dinero no puede reemplazar a Dios. Tus estudios no pueden reemplazar a Dios. Tu esposo, tu familia no puede reemplazar a Dios. Si tú haces eso, si tú reemplazas a Dios por algo terrenal, estás cometiendo idolatría. Te estás postrando ante lo terrenal. Tú no necesitas tener un ídolo allí de yeso, de madera o de fierro
para que digas que eres un idólatra. Tú puedes estar idolatrando también tu trabajo, tus estudios, tu dinero, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Cuando tú pones en primer lugar las cosas terrenales, en vez de Dios, te estás convirtiendo en un idólatra. Y si eso haces, no heredarás el reino de Dios. ¿Qué más? Hechicería. Si hemos hablado de la hechicería, ¿no? Hemos hablado de la hechicería, de estar confiando en cosas satánicas antes que en Dios, como ir al curandero, como estar revisando el horóscopo, revisando allí las cartas para saber nuestro futuro, cómo nos va a ir bien, cómo nos va a ir en la vida, si nos va a ir bien o mal. No, ten cuidado con estar acudiendo allí para que te limpien la mala suerte. Esas hechicerías, si tú las practicas, amigos, te van a sacar del reino de Dios. No lo hagas. ¿Qué más? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Todo eso está en un solo grupo. ¿Qué? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. En un solo saco son metidos todas estas actitudes. Cuidado, hermanos, con estar peleándose con el vecino, con la vecina, con los hijos, con el esposo. Estar enojados allí guardando rencor, ira. Ten cuidado con eso, porque eso también te va a sacar del reino de los cielos. No hay que estar chismeando de los demás. No, tengamos cuidado con eso, porque eso es pecado. ¿Qué más? Dice aquí, borracheras. Uy, borracheras, ¿no? No, pero yo no me emborracho, yo solo tomo una copita de alcohol nada más. Ten cuidado con eso. Ten cuidado, porque eso de que el exceso hace daño es, a ver, ¿cómo digo? Es un asunto de media tinta. No es completamente verdad eso. Porque amigos queridos, miren, cuando tú coges por conveniencia este dicho, el exceso hace daño, no lo poquito, para el asunto del alcohol, por ejemplo, del cigarrillo, de las fiestas y todo eso, no es verdad eso. ¿Sabe por qué? Porque en el pecado no es que un poquito puedo tomarlo y no mucho. Cuidado, con el pecado eso no funciona, no es real. Con lo bueno sí, ¿sí? Aún lo bueno en exceso es malo, ¿sí? Hay que comer y hay que tomar poco de lo bueno, pero de lo malo nada. 0%, 0%. Por favor, no es que una copita no me va a hacer daño. Cuidado, cuidado por favor. No, de lo malo, nada. De lo bueno, poco. ¿Está bien? Por favor, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Borracheras, orgías, todas esas cosas nos van a separar del reino de Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Amigos, lo que sí debe abundar en nuestra vida, lo que sí nos prepara para el regreso de Cristo es lo que dice el versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se da cuenta? Amigos, estas cosas nos preparan para la vuelta de Jesús. Estas cosas se muestran en la vida consagrada: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Contra tales cosas no hay ley. Hay que avanzar, hay que pedir, hay que abundar en esto. ¿Está bien? Eso. Bueno, hay más textos que leer, me está ganando el tiempo, pero vamos a leer, ¿qué le parece? Vamos a leer algunos textos más. ¿Ya? Vamos a Efesios capítulo 4. ¿Qué te está pareciendo el estudio? Es que amigos,
Si la teoría no es llevada a la práctica, no funciona. Si yo, hermanos, vengo y les hablo solo de teoría, ¿no? Y nos quedamos en Isaías y no lo traigo aquí a la actualidad, lo que está en Isaías, no nos va a servir de mucho. Por eso yo estoy tratando de aplicar lo que Isaías nos enseña y la lección nos enseña a nuestra vida práctica. ¿Qué significa allanar el camino? ¿Qué significa preparar el camino? ¿Qué significa hablar con clamor en el desierto? Qué es eso? Estamos viendo. Significa consagración de la vida. Significa que para que el Señor nos consuele, tenemos nosotros que hacer una obra también. Para que el Señor purifique nuestra vida, tenemos que hacer una obra también. Ya hemos dicho cómo empieza, conectándonos con Él. Tenemos que conectarnos como la rama se conecta al árbol para que broten frutos de santidad. Amigos, el Señor vendrá a llevar a su pueblo santo, preparado, sin mancha, dice Efesios capítulo 5. Sí, viene a casarse con su novia vestida de blanco y esa blancura es la santidad de Cristo. Cristo tiene que darnos esa santidad. Y la santidad se muestra, ¿sí?, con obras correctas. Ya hemos visto, no con obras horribles de pecado, como adulterio, fornicación, inmundicia, borracheras, orgía, pleito, celo. Eso no tiene que haber en nuestra vida. Pero sí paz, amor, benignidad, bondad, ¿no? Mansedumbre. Todo eso tiene que haber en nosotros. ¿Sí, amigos? Vamos ahora a ver Efesios capítulo 4. Por eso estamos hablando de esto y leyendo textos bíblicos. O sea, este asunto no está saliendo de mi mente. Esto no es lo que a mí me parece. Es la palabra de Dios que nos está diciendo cómo vivir. De qué manera ser santos, puros. De qué manera tenemos que prepararnos. ¿Quién lo dice? Dios mismo en su palabra. Por eso estamos leyendo textos bíblicos. Ahora vamos a Efesios. Por favor, vayamos a Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Sí? ¿Tiene allí? Efesios 4, 22. Dios te bendiga, querida Rosa Oscanoa. Ella dice: gracias por sus enseñanzas, pastor. Nuestros ojos están siendo abiertos para tener en cuenta nuestra vida. Amén. Amén. Henry Rodríguez, está bonito el estudio. Amén, Henry. Que Dios te bendiga. Excelente. Esa es la reacción que hay que tener. Me estoy dando cuenta. Muy bien. Ahora voy a hacer mejor las cosas. Eso es para todos, amigos. Para todos. Para mí también. Para mí también. El Espíritu Santo tiene que seguir obrando en mi vida, igual que en la tuya. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 ahora. En cuanto a la pasada manera de vivir, escucha bien esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, ¿se da cuenta? Pablo está diciendo, la manera de vivir del pasado tienes que despojarte de ella. Esa manera de vivir ya debe quedar botado atrás. Bótala, no sirve. La manera de vivir del pasado antes de que conocieras a Dios ya debe quedar atrás, enterrado. Eso está diciendo Efesios capítulo 4, versículo 22. Esa manera de vivir está corrompida. No la sigas practicando. No la sigas practicando. Y Pablo dice, por eso tú tienes que dejar la manera pasada de vivir, porque la manera pasada de vivir, ¿cómo era? Mentira, ¿no? Era mentira. Ahora que el Señor te ha renovado,
Ahora que estás conociendo la verdad, ahora que estás conociendo la palabra de Dios, dice el versículo 25. Mira, Efesios 4:25, por favor, ¿ya? Efesios 4:25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, fíjate hermano, aquí está diciendo, si ustedes quieren vivir una vida santa, si ustedes quieren vivir una vida obediente, si ustedes quieren prepararse para el regreso de Jesús, ustedes tienen que desechar la mentira. Hablen la verdad, no la mentira con su prójimo. Wow, amigos, esto es tremendo, ¿no? ¿Qué más? Mira, Pablo está hablando de lo práctico, hermanos, ¿ah? Lo práctico, y eso es muy bueno. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mira, Pablo no solo está hablando de la mentira aquí, dejen de mentir, ahora hablen la verdad, sino también habla en el versículo 26, Efesios 4:26, está diciendo, si ustedes se airan, se enojan, no pequen. ¿Y cuál es el enojo o la ira que es pecado? Porque todos nosotros nos airamos en algún momento, ¿no? Sí, nos airamos. Pero hay un enojo, una ira que es pecado. Y ese enojo, esa ira, se convierte en pecado cuando yo guardo en el corazón, lo guardo. Cuando yo guardo la ira, el enojo, se convierte en pecado. ¿Por qué? Porque, amigos, yo empiezo a odiar a la persona cuando guardo aquí. No quiero ni verlo. No quiero ni verlo. Y así va acumulándose día tras día la ira y odio. Ese odio es pecado. Por eso Pablo dice, si tú te enojas, si tú te airas, no dejes que el sol se oculte sin que tú hayas arreglado tu enojo, hayas perdonado si tienes que perdonar o hayas pedido perdón. ¿Te das cuenta? Ten cuidado con eso, dice. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios no guarda rencor, no guarda rencor, no tiene odio en su corazón. Se puede enojar, se puede airar, pero lo arregla rápido. Y listo, pasó, continuamos, porque somos hermanos, somos prójimo. Yo también soy pecador, yo también me puedo equivocar, por eso yo te perdono y avancemos juntos. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Vamos, sigamos. Mira lo que dice. Versículo 28 ahora. Efesios 4:28. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí habla ahora Pablo del robo. Amigos queridos, mucho cuidado con eso. Tal vez tú no asaltas un banco, ¿no? No coges una billetera, no eres de ese tipo o no somos de ese tipo de ladrones, pero de repente estamos robando ¿qué? El tiempo a Dios. Sí, estamos robando el tiempo a Dios, porque en vez de emplear tiempo al Señor, una hora, hora y media, estamos sentados frente al televisor, estamos allí con el celular perdiendo el tiempo, estamos haciendo otra cosa en vez de dedicarle a Dios el tiempo, estamos robando el tiempo a Dios. Somos ladrones en ese sentido. Por eso Pablo dice, el que robaba no robe más, no robe el tiempo de Dios, no robe el tiempo de su familia. Dedica tiempo a tu familia, no estés robando el tiempo a tu familia. Si tienes que hacerlo, hazlo. A veces algunos dedicamos más tiempo a los amigos que a la familia, ¿no? En todo sentido. No hay que hacer eso. ¿En qué más robamos? Muchas veces robamos lo que le pertenece a Dios, en el sentido de las ofrendas, los diezmos, no le damos. Dice, no, a mí me falta, ¿cómo voy a dar yo? No, mucho cuidado con eso. Las ofrendas y los diezmos pertenecen a Dios. En realidad todo pertenece a Dios. Pero lo que nos ha pedido Dios, lo mínimo que nos pide para la fidelidad. Porque hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestras cosas porque Él es el dueño de todo.
Pero Él nos pide, ¿por qué? Porque simplemente quiere que nosotros mostremos fidelidad a Él. Nada más. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos robándole a Dios. Y así hay muchas cosas más que podríamos hablar en relación al robo. Ahora, fíjese lo que dice, versículo 29, ¿ya? Alberto Torres, esta pregunta que tú estás haciendo la estamos respondiendo en este momento. ¿Qué preparación se necesita para la venida del Señor? Justamente estamos hablando de eso, ¿no, Alberto? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Se da cuenta? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Palabras malas, de grito, de insulto, de crítica, de chisme, no tiene que salir de nuestra boca, ¿ya? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si vas a hablar algo, habla para edificar, para construir, para hacer sentir bien, para fortalecer la vida de los demás, no para desanimarlos, no para destruirlos, no para malograr su imagen. No, hay que hablar cosas buenas. Cuando hablamos cosas buenas, cuando dejamos de robar, cuando dejamos de guardar rencor, cuando dejamos de mentir, estamos preparándonos para el regreso de Cristo, Alberto Torres. ¿Esa es tu pregunta? Aquí está la respuesta. Estamos preparándonos, estamos allanando el camino, estamos aplanando el camino para que Jesús vuelva en nuestras vidas también. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Versículo 31, Efesios 4:31. Quítese de vosotros. Están leyendo conmigo, ¿no? Está marcando esos textos, ¿no? Ya hemos leído varios textos y si te has perdido algún texto, vuelve a mirar el video cuando se acabe la transmisión. Va a quedar grabado el video allí. Estos textos son claves, hermanos, son claves. Ya hemos leído Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante. Hemos leído Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ahora estamos en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Versículo 31, Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura. Mira, Pablo está diciendo aquí a los efesios y a nosotros que arranquemos de nuestra vida, ¿qué? Primero, la amargura. 2, el enojo. 3, la ira. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo mismo que decía hace un momento. Aírense, pero no pequen. ¿Cuándo se convierte en pecado la ira? Cuando lo guardo. Por eso Pablo dice, quiten de vosotros la ira, el enojo, la amargura. No estén guardando allí. Sácalo, porque te va a destruir. Sácalo. Quítese. Efesios 4:31. Luego dice, quítese de vosotros la gritería. Nada de estar hablándose, insultándose aquí y allá. Algunos se pelean así con los vecinos. Algunos se pelean así con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Grito aquí, grito allá, insulto aquí. No, eso no se hace. El Hijo de Dios Santo que se prepara para el regreso de Cristo no hace eso. Luego dice, quítese de vosotros la maledicencia. ¿Sabes qué es maledicencia? Si tú encuentras en tu Biblia maledicencia, eso es hablar mal de los demás. Eso es chismear. En otras palabras está diciendo, deja de ser chismoso. Deja de estar hablando de la otra gente mal. No hagas eso. No chismees. ¿Ya? Y toda malicia. Deja de estar pensando mal de los demás. Malicia. Pensar mal de los demás. No hagas eso. ¿Ya? No hagas eso. Muy bien. Ahora, fíjate lo que dice, versículo 32. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. En vez de estar practicando cosas incorrectas,
dice Pablo, termina diciendo ahí en el capítulo 4 de Efesios, dice, al contrario, en vez de estar hablando mal, de estar robando, mintiendo, airándose y no perdonar, todo eso, vayan a hacer bien las cosas. Hagamos bien las cosas. Amigos, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que debemos prepararnos para la vuelta de Jesús. Isaías aconsejó al pueblo a prepararse para la primera venida de Jesús. Y ahora ese mismo mensaje nos sirve a nosotros para prepararnos para la segunda venida de Jesús. Tenemos que hacer una obra de santidad en nuestra vida, de consagración en nuestra vida. Pero esa obra no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es dejar que Él haga esa obra. En otras palabras, no estar haciendo cosas pecaminosas, a propósito, adrede. Dejemos que el Señor trabaje en nosotros. ¿Y de qué manera sucede eso? Estudiando la Biblia todos los días, orando todos los días y esforzándonos para que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra que ha empezado, termine la obra que ha empezado. ¿Está bien? Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Creo que hemos aprendido hoy, de forma práctica y real, cómo debemos vivir, ¿sí? Cómo debemos hacer la obra vial, preparar el camino para el regreso de Jesús. ¿Qué tal si pedimos al Señor que consagre nuestra vida? ¿Qué tal si lo hacemos? Yo sé que no es fácil, hermano, pero el Señor hará grandes cosas con nosotros si le permitimos hacer. ¿Está bien? Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy. Hemos aprendido muchas cosas prácticas. Sí, hemos dedicado más tiempo de lo que debemos tal vez, pero Señor, valió la pena porque teníamos que saber estos mensajes de consagración. Hay muchos textos más, pero yo creo que con esto basta para reflexionar y ver qué cosas debemos abandonar. El viejo hombre debemos despojarnos, Señor, sacarlo, echarlo fuera y tomar tu carácter, el nuevo hombre que ha sido recibido o dado por ti, Señor. Sí, debemos hablar la verdad, no debemos guardar rencor, debemos dejar de hablar malas palabras, debemos, Señor, dejar de ser chismosos, maliciosos, gritones. Tenemos que estar viviendo en paz, en amor, en mansedumbre, todo el fruto que tú quieres hacer en nosotros brotar, Señor. Ayúdanos, por favor. Solos nunca lo podremos hacer, pero contigo todo, Señor, todo. Bendice a mis hermanos que están aquí y han escuchado tu palabra hoy día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Dios los bendiga, que hoy día sea un día de victoria. Sí, que sea un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a decirle al Señor, Señor, yo me entrego a ti. Me entrego a ti para que hagas tu voluntad. Me entrego a ti. Y este canto que vas a escuchar, justamente la letra habla de eso. Que el canto que vas a escuchar a continuación sea tu oración. Me entrego a ti. Con esta alabanza nos despedimos. Un fuerte abrazo. Recuerda por favor comparte esta transmisión. Yo agradezco mucho a todos los que se dedican no solo a escuchar el mensaje, sino también a compartir. Al hacer eso tú estás cumpliendo una misión del Señor, predicar el Evangelio a otros. Sí, que estos mensajes complementen a la predicación que tú estás haciendo con tus amigos y familiares. ¿Está bien? ¿Puedo confiar en ti? Dale un compartir. Y también yo me siento muy contento cada vez que veo que tú pones allí un me gusta cuando estuviste acompañándome aquí. Me da mucha alegría. Yo siempre reviso ahí los me gusta. ¿Quién puso me gusta? ¿Quién puso un corazoncito? Ah, excelente, excelente, gracias. Y a veces entro a tu perfil, te conozco, veo tus fotos y sé que tú eres parte de nosotros.
de la familia de Lecciones que Transforman. Gracias, gracias, gracias por eso. Escucha esta alabanza que dice, me entrego a ti. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Tu misericordia es grande, incomparable es tu amor. Diste tu Hijo por mí, ¿qué más prueba quiero yo? Hoy que pidas tú de mí, sino el reflejo de tu amor. Mi servicio, mi entrega, por mi propio vivir. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Con tu espíritu en mí, quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Tu regreso está tan cerca, ya te veré, mi Salvador. Todo aquí habrá pasado, podré abrazarte, mi Señor. Debo compartir con otros ese regalo de amor y cumplir hoy tu mandato, vivir como Jesús vivió. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Con tu espíritu en mí, quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Me entrego a ti, transfórmame, Señor, me rindo a ti. Con tu espíritu en mí, quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan verte en mí. Quiero vivir siguiendo tus pasos, que tus palabras llenen mi boca, que los demás puedan ver.